siguiente ponente es Ricardo Vidal. Hola, buenos días, Ricardo. Puedes encender el vídeo cuando quieras. Bienvenido al Congreso, Ricardo. Hola, hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, Ricardo Vidal ya es un viejo conocido nuestro. Participó como ponente en el primer congreso sobre la práctica de la obra de Antonio Blay que hicimos, como os acabamos de decir, hace 2 años en la Universidad de la Mística. Nos habló sobre lo que aprendió con Blay. Y él es de los alumnos que más tiempo estuvieron con él, porque estuvo por lo menos 14 años. En la Universidad de la Mística, en Ávila, cuando le conocí, descubrí en él una persona que no necesitaba títulos ni honores, sencilla, junto al cual te sentías aceptado, aunque eso no le impidiera que te llevara la contraria si no estaba de acuerdo con lo que decías. Recuerdo que tuvimos un rifirrafe interesante en ese sentido. No sé si tú te acuerdas, Ricardo. Profesionalmente es ingeniero técnico textil. Él cuenta que el trabajo de autorrealización le ayudó mucho en su vida laboral, mostrando cómo todo trabajo interior verdadero se refleja en la vida cotidiana. Conoció a Blay a los 23 años cuando pasaba por una crisis personal. No entendía nada ni le cuadraba nada en la vida. Públicamente reconoce que volvió a nacer con él. Toda la estructura mental que había recibido en su educación en el colegio con su familia desapareció y apareció un sentido nuevo en la vida, una nueva y enriquecedora forma de pensar sobre el mundo y sobre él mismo. Compaginó retiros y charlas con Blay junto con otras actividades como artes marciales, bioenergética, terapias de grupo. Ha ido varias veces a la India, conociendo personalmente a maestros espirituales como Krishnabhai, Anandamayi y Nisargadatta. También ha visitado a maestros europeos como Amma Desjardins y Jean Klein. Os voy a leer unas palabras suyas. Desde hace más de 20 años me dedico a divulgar, dentro de mis capacidades, la enseñanza de Antonio Blay, que, según mi opinión, es lo mejor que conozco dentro del campo del crecimiento interior, por su claridad, profundidad, capacidad de síntesis y de análisis, y todo ello con una sencillez de expresión que es reflejo de su autenticidad. También nos dice, y esto es muy interesante como todo, aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje de optimismo a todos aquellos que quieran vivir una vida más plena y con sentido. La vida nos dará todo lo que esperemos de ella y mucho más, pero hemos de poner la parte que nos toca. Muy bien, pues hoy nos va a hablar de objetivar y desactivar el personaje y tendrá ocasión de explicarnos cuál es ese esfuerzo que hay que hacer para redescubrir la realidad. Ricardo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Me encantan tus presentaciones y me encanta cómo te pones en el asunto, ¿eh? Te felicito. Y, y también gracias a ATCA y todos los que han hecho posible este congreso. Porque para mí todo lo que se haga a favor de dar a conocer más la figura de Antonio Blay es poco. Siempre lo he dicho que de todos los que conozco, es para mí, en cuanto a pedagogía y mostrar el camino, es lo mejor que conozco y tendría que ser mucho más conocido a nivel general, ¿eh? Bueno, pues a nivel concreto del tema que nos ocupa, que es desactivar y conocer el personaje, lo más importante es conocer el origen, cómo se produjo,
porque existe, y entonces esto, ver las cosas es lo mejor para desidentificarnos y para separarnos y para no quedar atrapados en nuestro ego o personaje. Pero antes que todo, me gustaría hacer hincapié en un tema importante, que es lo mismo que antes ha hablado Sergi, y es que para hacer un trabajo real con el personaje, primero tendríamos que ver cuál es la motivación que tenemos profunda para querer descubrir nuestro personaje. Porque también dentro del mundo espiritual se dice, pues bueno, tú tienes mucho ego, tú tienes poco, yo no tengo ego. El no tener ego también forma parte de la imagen que estaba hablando Sergi. El no tener ego forma parte de la imagen espiritual que uno se quiere hacer. Y yo no veo la necesidad de tener o no tener ego. Es exactamente lo mismo, tener que no tener ego. La realidad y Dios no cambian. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Estamos hablando de no tener ego o no tener personaje para aquellas personas que tienen un anhelo profundo de plenitud, un anhelo profundo de autenticidad y no saben cómo ir a ello, no saben cómo vivirlo y entonces se encuentran con obstáculos, se encuentran que en el día a día no hay la plenitud que ellos intuyen. Entonces, para estas personas, para estas que necesitan, que quieren vivir una vida plena, que para ellos tiene un sentido vivir en unidad consigo mismos y con el mundo, entonces para estas personas se les dice que hay un obstáculo en su mente que les impide vivir la realidad que ya uno es. Entonces, es importante cuando uno quiere hacer un trabajo, el que sea, preguntarse ¿por qué hago este trabajo? Y no hacer un trabajo de oídas, porque me dicen que no he de tener ego, me dicen que tengo ego y no he de tener ego. Esto no sirve. Trabajar porque los demás te lo dicen no es cierto, no funciona. Porque entonces es crear otro ego, un ego que no tiene ego. Como un chiste que un día vi reflejado en un libro espiritual, que había una persona que estaba mirando un panel, como los empresarios que miran el funcionamiento de su empresa, que van ganando cada vez más, y entonces la curva va hacia arriba. Y entonces ponía allí, curva de disolución del ego, y entonces la curva va hacia arriba, y entonces aquella persona está mirando con satisfacción porque cada vez tiene menos ego. Bueno, pues me encantó este chiste. Entonces, lo primero que uno tendría que preguntarse, que ya empieza con el trabajo interior, es ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Por qué quiero hacer un trabajo interior? Entonces, esto ya de por sí, preguntárselo y mirar, ya es trabajo interior. Porque no es lo que los demás me dicen, no es, sino mirarse en profundidad y ver qué es lo que yo, dejando todo el mundo, me quedo yo solo, qué es lo que yo quiero. Entonces, si realmente hay este anhelo profundo de libertad, de felicidad permanente, de plenitud, entonces este es el buen camino. El buen camino para preguntarse, entonces, ¿por qué no la vivo? ¿Por qué no vivo esta plenitud? Y entonces aquí encontramos que entender el funcionamiento de que estoy cogido a una imagen, una idea de mí mismo, me va a ayudar para desprenderme, para desidentificarme de esta idea, imagen de mí mismo y volver a vivir lo que siempre he sido, lo que soy y lo que siempre seré, que es esta realidad profunda que está en nosotros, está en todo el mundo, está en la vida, porque no hay otra cosa. Lo demás es fantasía. Para ir desmontando, como he dicho al principio, para ir desmontando el personaje o ego,
creo que es importante ir al origen, a los inicios, porque aunque fueran los inicios, que ya empezaremos a hablar desde la infancia, todo esto lo llevamos dentro. El pasado no existe, existe todo el pasado que está memorizado en mí en presente. Por lo tanto, entender los inicios es entenderme yo a mí ahora. Para comprender el tema este, hemos de empezar viendo que el bebé, un bebé cuando nace y al cabo de 1 año o 2 años, vive en conexión con lo profundo. Vive en unión, su conciencia está conectada con la vida. Es espontáneo, vive la plenitud. No ha desarrollado la mente, pero su conciencia está en contacto con el fondo. Esto hay que entenderlo. Igual que toda la vida, igual que los animales, igual que las plantas están conectados con el fondo, el bebé está conectado con el fondo. Los seres humanos son los únicos que están desconectados de la vida, porque están desconectados a nivel de conciencia, no de realidad. Están desconectados a nivel de la mente porque están cogidos, identificados con imágenes o ideas. Entonces, este bebé que está en una sociedad y que depende su cuerpo y su afecto, que todavía no se ha desarrollado, y su mente, depende al 100% del entorno. Y poco a poco va viendo, en la medida que va siendo mayor, que siendo mayor me refiero 2 o 3 años, que en el entorno hay unos modelos de actuación, la gente se comporta de una manera determinada. Hay un juego de comportamiento, una manera de comportarse que Blay le llamaba los modelos. Igual que si queremos jugar a tenis, tenemos que seguir un modelo. La bola no puede salir de esta raya, si toca la red y cae, tienes un punto perdido. Pues en la sociedad pasa lo mismo, hay una serie de modelos, hay que ser educado, hay que limpiarse, hay que hacer esto, hay que hablar bien, hay que comer lo que te ponen en la mesa, en fin, hay toda una serie de modelos que nos va imponiendo la sociedad. Y el niño poco a poco se va sintiendo presionado para seguir el modelo, porque si no sigue el modelo puede ser severamente, poco a poco, progresivamente forzado. Si no sigue el modelo, se siente no aceptado, no querido, no apoyado, no tiene seguridad en su entorno, que para él es tan importante. Hemos de entender este primer apartado, cómo hay un modelo, un ser que viene espontáneo, pero que necesita del entorno y se encuentra con un entorno que te exige seguir unos modelos para ser aceptado. Y el niño pequeño llega un momento que para sentirse cómodo, pues va siguiendo los modelos sociales. Hasta aquí hay una primera desconexión con el fondo, porque en vez de ya empezar a seguir su espontaneidad, sus instintos, su espontaneidad, ya empieza a seguir lo que de fuera se impone. Pero hay todavía una conexión con el fondo. La desconexión más importante sobreviene después. Al cabo de un tiempo de ir siguiendo este modelo, el niño, igual que todo el mundo, tenemos una identidad y cada uno tiene su nombre, su cuerpo, su familia, su cultura, y cada uno se identifica con una identidad propia en la sociedad. El niño al principio no tiene ninguna, no sabe quién es él. Y de hecho, en psicología infantil, ya todo el mundo habla, los niños se hablan como el niño, se habla en tercera persona. Es decir, no tiene identidad, él a sí mismo no sabe quién es en esta sociedad, no está integrado del todo. Es un ser, un ovni, un objeto volante no identificado, que va siguiendo los modelos, pero que todavía no hay identificación. Pero al cabo de un tiempo,
esta angustia de no saber realmente todo el mundo, este es mi papá, esta es mi mamá, este es mi hermanito, todo el mundo es alguien, todo el mundo es alguien. Él no es nadie de momento. Simplemente vive la vida de acuerdo con lo que va sintiendo, lo que va viviendo, lo que va en presente. Llega un momento en que, siguiendo las pautas del modelo, porque entonces el modelo hay una serie de valoraciones, el listo, el audaz, el valeroso, el que sabe hacer bien las cosas, el ágil, el que sabe descubrir las cosas y los otros no. Entonces, todos estos valores sociales con su contrapartida, el que no sabe, el que es tonto, el que le cuesta las cosas, el patoso, todas estas valoraciones él las va aprendiendo. Llega un momento en que se identifica con una imagen, con una idea y dice: yo soy, de todos mis hermanos, soy el que no valgo, soy el que valgo menos, o soy, también puede identificarse, soy el más listo que todos, o soy el más ágil, o soy el que valgo más. La cuestión es que, de no ser nadie, se identifica con una imagen, idea. Recalco lo de los dos elementos mentales, imagen e idea. La imagen, la primera imagen a la cual se va identificando el niño, que al principio ni siquiera se reconoce, es su cuerpo. Entonces se mira a sí mismo y se ve que esto es lo permanente, porque en un mundo cambiante todo cambia, pero lo que no cambia es mi cuerpo. Entonces uno se identifica con su cuerpo, este soy yo, este es fulanito de tal, y tengo una idea de mí mismo, que soy el que no valgo de la familia, o soy el tercero, soy el cuarto de la familia y es el que valgo menos, o el que valgo más. La cuestión es que en este momento hay una identificación. Es importante entender la palabra identificación. Es muy importante porque desde que empezamos el trabajo interior hemos oído la palabra identificación. Y pasan años y la vamos entendiendo más. Y cada vez la misma palabra se va oyendo, pero tenemos que irla profundizando. Esto pasa con todo el trabajo interior, que al fin y al cabo son 10, 15 palabras, conceptos, que siempre se empiezan los mismos. Lo único que se hace en el trabajo interior es profundizar en estos conceptos, entenderlos con mayor relieve, con mayor profundidad, todas sus consecuencias, todo lo que tiene. Y la palabra identificación es muy importante. Identificar. ¿Qué quiere decir identificar? Y eso es la clave de todo, porque el trabajo interior empieza con la identificación, que es cuando nos alejamos de nosotros, y acaba con la desidentificación. Cuando hay desidentificación, uno se encuentra en la realidad viviente que es, en la identidad real. Identificación es, por decirlo de alguna manera, es la confundirse con, la crispación con, para tener un poco de imágenes. Cuando nosotros estamos estresados, estamos completamente confundidos con lo que estamos que hacer, con lo que tenemos que hacer, si sale bien, si sale mal, nos alejamos de nosotros. Entonces uno necesita una relajación, desestresarse para decir: otra vez estoy conmigo mismo, estoy relajado, estoy sintiendo el presente. Bueno, esto es algo parecido. La identificación es una confusión, una crispación con una imagen en mi cabeza, en la mente, esto es importante, y en una idea. Porque el cuerpo, mi cuerpo, que es importantísimo en la identificación, al fin y al cabo, el cuerpo existe. Todo el mundo dice: sí, el cuerpo existe, pero el cuerpo existe solamente para mi mente. Si yo necesito unos ojos y un tacto para tocarlo, pero ¿quién registra todo esto? ¿Y en dónde está la imagen de mi cuerpo? Está en la mente. Y entonces, en esta identificación con mi cuerpo está lo que se llama, pues, la identidad falsa,
porque la vida no es un cuerpo. Los cuerpos simplemente son la manifestación que va cambiando, transitoria y constantemente cambiante de la vida en profundidad. De que el bebé, que esto ocurre más o menos hacia los 3 años, se identifica con una imagen y una idea que puede ser mi nombre y la cualidad o el adjetivo que yo me he puesto, que soy el bueno, soy el malo, soy el que vale, es el que no vale, y todo unido hacen un paquete en el cual yo quedo enganchado. Y estamos, ya digo yo, hacia los 3 años. Aquí, cuando haya esta identificación del niño pequeño, ocurre 2 cosas. Es decir, se produce una ambivalencia en mi interior. Esto también lo vuelvo a repetir porque esta ambivalencia que se produjo cuando yo tenía 3 años se produce actualmente en la edad que yo tengo, se va reproduciendo toda la vida. Y esta ambivalencia empezó hacia los 3 años, pero todavía hoy estamos viviendo todos esta ambivalencia. ¿En qué consiste esta ambivalencia? Que por el hecho de haberme identificado con una idea-imagen, yo me siento integrado en la sociedad, soy uno más, pertenezco a la sociedad, con lo cual me tranquiliza, me relaja esta angustia interior por no saber quién era. Resulta que ahora ya soy este fulanito de tal. Por un lado hay una satisfacción, pero ¿cuál es lo contrario de la ambivalencia? Lo contrario es que se produce una profunda insatisfacción de haberme enajenado de mí mismo, de mi autenticidad, de mi realidad profunda que soy. Hay una frustración profunda. Me he suicidado. He renegado de mi interioridad. Y esto se produce a los 3 años. En la identificación se produce esta ambivalencia. Esto hoy en día lo vivimos todos. Por un lado queremos quedar bien con la sociedad, con mi pareja, con todo el mundo, y en la medida que estoy bien, que quedo bien, me siento satisfecho. En la medida que la gente me aprueba, me siento satisfecho. Pero hay una insatisfacción muchas veces porque no hago lo que yo quiero. Y entonces me encuentro con una contradicción interior de o hago lo que quiero y me siento satisfecho conmigo mismo, o hago lo que los demás quieren y me siento insatisfecho conmigo mismo. Y esta es la contradicción constante en que nos encontramos todos. Que esta ambivalencia ocurre y empieza a los 3 años. Continuamos. Me gustaría que todo esto que vaya diciendo, todo esto se puede encontrar en los libros de Blay, pero para mí lo importante es que mientras vaya hablando, más que memorizar, es viviéndolo, si realmente es así. Si lo que uno vive, después uno se olvida, pero vuelves a leerlo y recuperas la vivencia, la sensación interna. Porque lo importante es que esto se asimile y entonces uno se entiende uno a sí mismo. Es importante. El entenderse es la base de toda liberación. Entonces, como se produce, como decía yo, esta insatisfacción por esta desconexión con el fondo, automáticamente buscamos una salida, una plenitud, una felicidad que no encontramos en el presente, porque nuestro presente es atender a la vida cotidiana, hacer lo que los demás quieren, y el hecho de haberme desconectado, la conciencia se ha desconectado de la felicidad profunda del vivir, porque el sentido de la vida no tiene más que un sentido. Y es la propia vida tiene sentido. Vivir la vida es sentido. No vivir la vida no tiene sentido. Entonces, como nos hemos desconectado de nuestro interior, entonces buscamos un mecanismo mental
para recuperar esta felicidad o esta plenitud. Y es a través de la mente, a través de la imaginación, automáticamente imaginamos un futuro mejor, que todo aquello que nos falta, todo aquello que no tenemos, se cumplirá. Y entonces vamos creando lo que Blay le llamaba el yo ideal. El yo ideal es el cúmulo de características tanto exteriores como interiores de mi manera de ser, de mi manera de vivir, que no las vivo en presente, pero que las imagino, las siento que en un futuro ocurrirán. Y de esta manera yo vivo el presente satisfecho, porque aunque en el presente no estoy satisfecho, en el presente vivo la ilusión de que en el futuro sí lo viviré. Es ya otra desconexión. Nos fijamos, la identificación es un proceso de sucesivas desconexiones. La identificación con una idea, con el yo idea que decía Blay, ya es una primera desconexión. Me desconecto del fondo. Pero es que después todavía se alambica más el tema y se complica más, porque en vez de vivir este presente que yo tendría que vivir pues con la insatisfacción o con lo que yo voy viviendo o con la satisfacción presente, yo proyecto en el futuro, con lo cual me alejo más. Ya creo la noción de tiempo. En este momento, la noción que todos tenemos del tiempo, del pasado y del futuro, se crea en este momento, en el momento que proyecto hacia el futuro. Y entonces, nuestra vida consiste en vivir lo presente con esta insatisfacción o esta frustración, pero con la ilusión de que algún día alcanzaré todo esto que no estoy viviendo en presente. He hablado de dos desconexiones. La desconexión primero con la idea, con la identificación, y la segunda desconexión todavía mayor, que es ya vivirme en futuro. Pero ahora vamos a una tercera importante desconexión. ¿Qué ocurre? ¿Qué va ocurriendo en presente? En presente va ocurriendo que, por un lado, yo tengo el ideal mío de cómo quiero llegar a ser. Por ejemplo, hablaba Sergi antes, pues yo quiero ser espiritual. El niño pequeño no creo que se lo plantee, pero se planteará, yo quiero ser bueno, y esto es típico, o yo quiero ser inteligente, o yo quiero lo que sea, o yo soy valiente, o yo no tengo miedo. Entonces hay un ideal. Pero en el presente resulta que van ocurriendo cosas que contradicen. Tengo miedo, de espiritual no tengo nada, o soy patoso, o no entiendo las cosas. Y entonces resulta que en presente, o por ejemplo, tengo agresividad porque me han hecho daño, me han criticado y soy violento, o pues soy mal educado, o cualquier cosa. Y entonces esto es lo que va ocurriendo en presente. Pero resulta que en presente también tengo un ideal de lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco voy suprimiendo en mi conciencia todo aquello que no me gusta, que no se corresponde con lo que yo quiero llegar a ser. Y entonces lo voy tapando poco a poco. Al principio soy muy consciente, esto no me gusta de mí, esto no me gusta de mí, esto no me gusta de mí, porque hace que contradiga esta cosa tan querida que es llegar a mi ideal, porque lo importante, el sentido de mi vida se ha convertido en llegar al ideal. Y entonces voy reprimiendo poco a poco todos unos aspectos de mi personalidad para que no florezcan y para que ante mí tenga una imagen de la idea que yo quiero llegar a ser. Y esta contención, esta supresión, se convierte en una represión y se convierte en el famoso subconsciente del que siempre se habla. Llega un momento en que bajo la voluntad y el intentar suprimir poco a poco esto, llega un momento que esto se hace automático. Al principio se hace de una manera muy consciente. Esto no me gusta de mí, esto no me gusta, pero esto se va repitiendo. Llega un momento que es un mecanismo automático del cual queda
atrapado en una zona de mí, en una conciencia, en una habitación separada de la conciencia presente, hasta que llega un momento que para mí ya no existe. Yo ya no vivo, no tengo todos esos contenidos que no quiero tener porque van en contra del yo ideal. Vamos viendo poco a poco cómo se va complicando todo. Pero ¿qué ocurre? Que para hacer esta supresión o esta represión, yo necesito un esfuerzo consciente, necesito una voluntad, necesito una energía que llega un momento que es automática y entonces queda contenida en mi interior toda una voluntad, toda una energía, toda una disposición de suprimir todo aquello. Claro, en la medida que vamos viviendo la vida y cuando nos soltamos más, esto tiende a salir, pero yo tengo que hacer un esfuerzo contrario. Esto, primero, me divide una vez más con mi conciencia y segundo, disponemos de menos energía para hacer nuestro presente, porque necesitamos una parte importante de nuestra voluntad y de nuestra energía a olvidarnos, a suprimir todo aquello que no quiero vivir. Aparte de que todas aquellas cosas que no me gustaban de mí también están cargadas de energía que las suprimo, con lo cual estoy dividido una vez más, voy quedando reducido y mi conciencia cada vez va quedando más disminuida en una utopía de mí, en una imagen de mí, en una fantasía de mí, con un hilillo de energía, con un hilillo de vida que todavía por suerte pues mantenemos y por suerte respiramos y por suerte el corazón continúa, pero la vida no es ni mucho menos ya la plenitud presente en la cual estábamos viviendo cuando éramos pequeños. Esto va creando cada vez más una mayor insatisfacción. Esta mayor insatisfacción va creando, como el pez que se muerde la cola, un mayor ideal. Entonces, si antes teníamos un ideal, ahora al reprimir parte de nosotros, al aumentar nuestra insatisfacción, el ideal se va aumentando. Y es aquí cuando nos encontramos todos haciendo un curso de autorrealización, porque claro, ya hemos reprimido tanto de nosotros que ya la vida cotidiana ya no nos basta lo material, buscamos, como decía Sergi, ya una vida súper espiritual. Ya, ¿por qué? Porque ya para compensar toda nuestra frustración necesitamos algo que sea extraordinario, que es mejor extraordinario que llegar a Dios, llegar a lo espiritual. Esto es cómo funcionamos. Yo no estoy negando nada del trabajo interior, al contrario, lo estoy apoyando, pero simplemente este es el mecanismo que funciona en nuestro interior. Bueno, y entonces estamos en esta situación en que estamos viviendo, por un lado, la supresión, la represión y por otro lado, la idealización. Claro, la represión esta también comporta otra vivencia interior que conocemos todos, que es la tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión justamente viene de esta necesidad interior de ser del todo, porque en todos existe este anhelo de plenitud, pero por otro lado que no queremos que salga lo que hay en nuestro interior, y esto crea una tensión que es, la tensión significa dos fuerzas contrarias. La primera fuerza, que es lo reprimido, que quiere salir, y después mi voluntad, que no quiere que salga, y esto crea una tensión. Esta tensión se manifiesta a nivel físico, como saben los fisioterapeutas y los masajistas, que cuando una persona la relajan profundamente puede empezar a llorar o puede distenderse. A nivel físico nos crea tensiones que también pueden llegar a traumas porque no hacemos movimientos correctamente, no son fluidos. Sobre todo tensiones emocionales. A nivel afectivo estamos bloqueados, hay una limitación afectiva interior, porque hay una tensión interior que no nos deja amar
No podemos amar de verdad, porque si amáramos de verdad querría decir vivir desde lo profundo, y vivir desde lo profundo querría decir volver a salir todos estos fantasmas interiores que no queremos que salgan, y estos miedos y estas angustias y estos lloros y esta imagen negativa de nosotros, y entonces la mejor manera es bloquearse. Una persona bloqueada afectivamente no puede amar, puede sentir ciertos aspectos del amor, unos afectos, gotas del profundo amor que nosotros somos. Y a nivel intelectual pasa lo mismo, estas rigideces mentales que uno se cree el que lo conoce todo, las ideas definitivas del mundo y de sí mismo, y de ideas rígidas que no se pueden desmoronar, cada uno ha construido una estructura mental. Hay quien más, quien menos, en el cual es inamovible y es poseedor de la verdad absoluta, los fanatismos mentales. Todos estos vienen porque si la persona empezara a ver otras maneras de mirar, se le desmoronaría su mundo. Desmoronar su mundo quiere decir que aparecería la conciencia de lo que no quiere aparecer. Se encontraría sin sentido en su mundo. O sea, la represión comporta estas tensiones. Todo esto que estoy diciendo ahora es importante porque en la medida que uno hace un trabajo interior, se lo va encontrando. Igual que hemos ido haciendo una construcción hasta llegar aquí, si uno hace un trabajo interior, vamos a la deconstrucción de lo construido. Y entonces, ¿qué nos encontraremos? Pues todo lo construido se irá deconstruyendo. Y entonces, si conocemos, si sabemos por lo menos a nivel mental lo que nos vamos a encontrar, esto es una buena puerta que nos permitirá ir entrando. Por eso, una de las cosas que uno se encuentra cuando uno empieza a hacer un trabajo interior, que igual uno estaba relajado y uno se puede encontrar más tenso que antes. ¿Cómo es que estoy más tenso? Si antes estaba más relajado, estaba más contento, más satisfecho, más tenso, porque empiezan a salir las tensiones. Es cuestión de desmoronar toda la construcción que he hecho, porque el trabajo interior no consiste en acumular, sino en desacumular. Y entonces lo que se manifiesta es la vida, que yo no la he hecho, la vida ya está hecha y siempre es presente, y es lo maravilloso, que no hemos de hacer nada, simplemente desmoronar lo que hemos construido. Continuando con la idea del personaje, veremos que de la construcción de este personaje aparecen todos los estados emocionales. Todos los estados emocionales que vamos viviendo en el día a día surgen de este personaje. Si las cosas me empiezan a ir bien en mi vida cotidiana, pues entonces yo, ¿cómo me sentiré? Pues optimista. Si las cosas me van mal, me sentiré pesimista, estoy malhumorado, no estoy a gusto, cuando la vida es plena y presente al 100%, no al 99%, cada instante. Pero nosotros vamos viviendo la vida no de acuerdo en conexión con la vida, sino de acuerdo con nuestras ideas en la cabeza. Entonces, la persona optimista, pues es porque las cosas le van bien. La que le van mal las cosas, pues se siente deprimido o pesimista. La angustia. ¿Cuándo nos aparece la angustia? Cuando estamos en peligro aparece la angustia. Cuando hay un peligro físico, pues es normal una angustia natural para proteger el cuerpo. Pero a nivel psicológico, cuando empieza a estar en peligro por mi situación de vida cotidiana, empieza a estar en peligro, que se desmorona todo el montaje que me he hecho, allí donde yo quería llegar a tener, a ser, a vivir, veo que es imposible o que se empieza a peligrar, aquí empieza la angustia. Estoy angustiado, no me falta el aire, tengo tensión. ¿Por qué? Porque está en peligro esta idea y esto que me puede ocurrir y aquello. Está en peligro el ideal de mi vida. ¿Cuándo ocurre la depresión? La depresión no es cuando hay peligro. La depresión ocurre cuando lo que yo tenía miedo que ocurriera, ocurre.
cuando realmente hay un descalabro del cual no puedo salir, pienso que no puedo salir en mi vida. Si pienso que hay solución, si pienso que hay una solución, entonces aún estaré animado. Pero si veo que, porque hay veces en una situación de esto no tiene solución. Entonces, como no hay solución, me faltan ánimos, me falta impulso y entro en depresión. Y entonces aquí he presentado la panorámica de los estados anímicos que vivimos nosotros. Muchas gracias, Carlos, por el aviso. Faltan 5 minutos. Gracias. Pues aquí está la panorámica de los estados anímicos y entonces, pues conociendo, uno va viendo. Hecho el panorama este que, como podemos ver, es complejo y también tendríamos que ver, pero esto requiere mucho tiempo, cómo ir solventando y diluyendo y viendo el personaje. A nivel básico y sintetizando, diría que hay 3 o 4 elementos básicos de trabajo interior que sirven para ir desmontando el personaje. El primero, el centramiento. En nosotros, en nuestra conciencia, en el fondo, hay una conciencia profunda de sujeto, que era el centro del ciclón del que hablaba Sergi, en el cual no ocurre nada, pero es todo, es la totalidad. Cuando uno descubre este centro, esta conciencia de fondo, esta conciencia de sujeto, yo soy esto, aquí el personaje no entra. Desde aquí podemos sentir y ver el personaje. Es la primera distanciación que podemos hacer con nuestro personaje, es vivir más desde este sujeto. Por eso Blay lo primero que insistía es centraros, centraros, centraros. El centramiento se ha de hacer con meditación y después, sobre todo, en la vida cotidiana. Estar viendo lo que vivo, pero desde un centro, un sujeto inamovible, que siempre es el mismo. Y desde aquí podemos observar todo lo que he ido describiendo. Otro aspecto muy importante del trabajo interior es la diferenciación entre ver y pensar. El personaje no se puede descubrir pensando, porque el pensar es entrar dentro otra vez del mundo del personaje, de la idea que tengo de mí, de lo que quiero, y de aquí no se puede salir. La única manera de ir saliendo es descubrir qué significa ver. El ver es la capacidad neutra de ver lo que está ocurriendo. Mira, estoy deprimido. Mira, estoy angustiado. Mira, cómo quiero quedar bien. Mira, cómo he quedado mal. Mira, y vas viendo el proceso mental y anímico interior, lo vas viendo. En la medida que lo vas viendo, automáticamente no estás identificado porque lo ves. Hay un sujeto que lo ve. Y es la mejor manera de desidentificarse, la capacidad de ver lo que va ocurriendo. Otro aspecto para irse desprendiendo de este personaje es la actitud positiva. La actitud positiva, que quiere decir sacar lo mejor de mí mismo, aunque al principio la actitud positiva es como unas muletas, va desarrollando lo que se llama el yo experiencia. El yo experiencia nos va, aparte de nuestro personaje, porque el personaje lo vamos llevando mucho tiempo, vamos viviendo más en presente. El yo experiencia es la vivencia presente de lo que estoy viviendo. Es la actitud de vivir aquí y ahora. Y entonces el yo experiencia también nos permite una distanciación con mi personaje. Entonces ya he dicho el centramiento, el ver, la actitud positiva. Y para último, y como último, tenemos el final, la traca final, lo más importante del trabajo interior, que de hecho hay algunos autores como lo proponen como la única solución. Blay no lo proponía como la única porque es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan difícil, que se necesita una gran madurez para llegar a este último trabajo. Es el trabajo
de el decir sí a lo que ocurre, el trabajo de la aceptación. Pase lo que pase, voy estando de acuerdo profundamente con todo lo que ocurre. El trabajo de aceptación. Este trabajo por sí mismo diluye cualquier personaje porque el personaje quiere hacer cosas diferentes de lo que ocurre. El personaje tiene ideas diferentes de lo que ocurre. Si yo voy aceptando la vida tal como se va presentando, el personaje se va diluyendo. Una vez dicho esto, se sobreentiende que la aceptación profunda no quiere decir resignación. Nosotros también tenemos parte de la vida y somos activos, pero una cosa es ser activo y otra es ser reactivo. Entonces, este último trabajo de el reconocer la realidad, no imponiendo una imagen paralela a la realidad, porque el personaje es una realidad paralela, el yo ideal es una realidad paralela, el yo idea es una realidad paralela y todas las interpretaciones que hacemos del mundo es una realidad paralela que se va manifestando en el día a día. Y entonces, en vez de vivir la realidad paralela, lo que llaman el sueño todos los grandes gurús, y el decir sí a lo que está ocurriendo, el apoyar profundamente y no decir no, esto poco a poco va deshaciendo todas las ideas que tengo de mí y del mundo. Y lo propongo como el trabajo mayor que existe. En el cristianismo también existe como someterse a la voluntad de Dios. En el trabajo del Ñaña Yoga es ver lo que hay, no ver lo que no hay, sino ver lo que hay. Y esto va diluyendo poco a poco el personaje que somos. El trabajo es largo, pero la vivencia de profundidad, la plenitud, la felicidad que alcanzamos es muchísimo mayor que todo el empeño, es decir, que todo lo que podemos imaginar. Es decir, vale la pena. Pero cerrando el circuito que he empezado, hemos de ser sinceros con nosotros mismos. Hemos de ver primero qué quiero, realmente qué deseo. Esto no quiere decir que nosotros haya múltiples deseos. Yo no estoy negando que hemos de múltiples deseos, que hay el deseo del personaje, el deseo de disfrutar de la vida, el deseo materialista y el deseo de anhelo profundo. Y estos se mezclan y están, y que todos me parecen muy bien. Pero si estamos en un trabajo interior, es importante conocer sus causas, conocer el desarrollo y ver la manera de irse desprendiendo de este bloqueo, de esta imagen de nosotros mismos, que es la que nos impide vivir nuestra realidad profunda. Bueno, Carlos, te doy paso, porque esto... Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido todo un resumen de lo que Blay nos explica, pero un resumen bien interiorizado. Voy a decir tres cositas de las que tú has comentado que me han parecido perlas. Dice, el trabajo interior no consiste en acumular, sino en desacumular. Otra cosa muy interesante de la vida cotidiana, centraros, pero no solo en el centramiento, sino en la vida de cada día. Después decías, como conclusión, el personaje no se puede descubrir pensando, sino viendo. Y una cosa muy interesante que tú también planteabas con esa intensidad, decir sí a lo que ocurre. Decir sí. En vez de decir no, decir sí, esa aceptación. Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Un fuerte aplauso. Gracias, Carlos, a ti. 63 personas que estamos aquí. Gracias, Carlos.